¿Quién paga los platos rotos? Estados Unidos castiga a Nicolás Maduro por incumplir los acuerdos en Barbados, mientras el gobierno confía en que las sanciones no afectarán la economía del país. Horas decisivas. La oposición acelera reuniones para definir candidato unitario con Rosales descartado. Acabó con su vida. Muere tercer investigado por la trama de corrupción PDVSA Cripto y surgen serias interrogantes. Jueves 18 de abril del año 2024, amigos, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Les saluda Mildred Manrique, comenzamos. Luego de reimponer sanciones contra el gas y el petróleo venezolano, el gobierno de Joe Biden llamó a capítulo a Nicolás Maduro, pidió una vez más libertad de todos los presos políticos y elecciones con participación inclusiva. Por su parte, Maduro mostró indiferencia al asegurar que el país no necesita licencias para crecer. Marine Glot con el informe. A través de un mensaje en su cuenta en X, Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, ratificó que Estados Unidos condena las detenciones arbitrarias de líderes opositores y los impedimentos para las elecciones libres. Más temprano, el país norteamericano había anunciado la renovación de las sanciones contra el petróleo venezolano. Ante esto, el jefe de Estado Nicolás Maduro salió al paso en medio del primer encuentro de Expo Venezuela Produce. Nosotros no necesitamos licencia para crecer, para producir, para trabajar. ¿Quién dijo? ¿O es que somos esclavos? ¿O es que somos colonia? Eso nadie me lo ha contado. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa? ¿En una estrella de los Estados Unidos? ¿En qué momento? Que alguien me lo cuente, pues. Venezuela es un país que camina con pies propios, piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos. Amigos de Impacto Venezuela, las reacciones no se han hecho esperar luego del restablecimiento de las sanciones contra el sector petrolero del país. El presidente de la Asamblea Nacional, también representante del gobierno para las negociaciones con los Estados Unidos, Jorge Rodríguez, reveló que han existido reuniones discretas con el gobierno estadounidense, en su mayoría celebradas en Italia. Rodríguez fue enfático en señalar que el país del norte miente. Una de las grandes barbaridades, vulgaridades contenidas en las sanciones es que si alguien nos debe plata a Venezuela, los gendarmes del mundo, Estados Unidos, impiden que esa plata sea pagada por esos países, aunque esos países tengan la disposición de pagarnos. Y mandan a sus perros falderos, porque por ejemplo con el caso de Haití, que fue la única licencia que emitieron mucho tiempo después, la emitieron por un monto parcial, no total de la deuda. Rodríguez reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar con quien sea, solo si se respeta la independencia y soberanía del país. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Ante la urgencia de elegir un candidato que unifique a la oposición de cara a la elección presidencial, la plataforma unitaria estaría considerando otros nombres más allá del gobernador Manuel Rosales, que no cuenta con el respaldo de toda la coalición política y que, según estudios de opinión, tampoco goza de aceptación popular. Joana Álvarez con el informe. Tras una serie de señalamientos y acusaciones entre María Corina Machado y Manuel Rosales, la plataforma unitaria estaría tanteando la posibilidad de evaluar otros nombres que no provengan de ninguno de estos dos liderazgos de oposición. Todo esto a menos de 48 horas de finalizar el lapso de sustitución de candidaturas, donde pese a que el gobernador del estado Zulia pudo inscribirse, aparentemente no goza de un respaldo suficiente para aspirar a la presidencia de la República. La mayoría de la plataforma de la unidad, de los partidos de la plataforma de la unidad, no apoyan la candidatura de Rosales. Hay 3 partidos que la apoyan, 7 que no la apoyan. Y esto tiene que ver básicamente con la oportunidad real que tiene Rosales. Yo creo que la plataforma unitaria lo que busca no es un candidato, sino un candidato que pueda ganar. Y lo que han reflejado los estudios es que él no está en una posición muy aventajada porque tiene un problema. Lo conoce todo el país y hay un nivel de rechazo importante. Entonces eso lo coloca en una posición de mucha debilidad.
Para el también abogado Benigno Alarcón, la candidatura de Manuel Rosales no es una garantía de victoria en la oposición, puesto que no goza de una gran popularidad pese a que es reconocido a nivel nacional. Manuel Rosales es un político conocido, es gobernador del Zulia, no es primera vez que es gobernador del Zulia y no es primera vez que aspira a la candidatura presidencial, ya fue candidato presidencial en el 2006, entonces todo el país lo conoce. Si todo el país lo conociera y la mayoría del país que lo conoce lo apoyara, no habría ninguna duda que sería el candidato ideal. El problema que tiene un político siempre es cuando el país te conoce y el país no te apoya. Pese a que Rosales es quien va en la delantera en esta carrera, puesto que ya está inscrito, a lo interno de la oposición estarían evaluando otros posibles sustitutos como Enrique Márquez y Gerardo Blade, quienes comparecieron ante la plataforma unitaria en reuniones durante las últimas horas. Y en el caso de quienes no son candidatos, como Gerardo Blay, que puede ser una persona perfectamente válida, aunque él ya manifestó que no tenía interés en ser candidato presidencial, bueno, la realidad del asunto es que yo sí creo que a quien termine apoyando, repito, la unidad y María Corina Machado, básicamente es quien va a polarizar el voto con el gobierno. Eso es lo que va a pasar. Importante destacar que algunas fuentes ligadas a la oposición nos informaron que el día de hoy en la tarde se va a generar la reunión entre Manuel Rosales, María Corina Machado y los partidos de la plataforma unitaria, quienes también el día de ayer recibieron al candidato Enrique Márquez, quien había manifestado más temprano su deseo de ser apoyado por la coalición opositora. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Porque en Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones y poder interactuar con ustedes. De lunes a viernes publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. La de hoy dice así: ya es un hecho que el gobierno de Estados Unidos decidió reimponer sanciones al petróleo venezolano. Sin embargo, Nicolás Maduro asegura que Venezuela no necesita licencias para crecer. Entonces, ¿cómo crees que estas medidas afectarán a la economía del país? En otras informaciones, el periodista Carlos Julio Rojas fue presentado la noche de este miércoles ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Por medio de la red social X, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia indicó que a Rojas le fue ratificada la medida de preventiva de libertad y que estuvo asistido por defensa pública. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, vincula a Carlos Julio Rojas con el partido político 20 Venezuela a cargo de María Corina Machado. Saab detalló que tras la detención de Jerry Hostos Perdomo y Carlos Eduardo Castillo por supuestamente tener armas de fuego el día que Nicolás Maduro inscribió su candidatura presidencial, estos acusaron al periodista de ser quien presuntamente los había contratado para llevar a cabo un magnicidio. El también activista social fue detenido la noche del lunes 15 de abril por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cuando transitaba por el centro de Caracas en compañía de su pareja. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que al menos 604.964 venezolanos se inscribieron como nuevos votantes, mientras la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela insiste en que esta cifra es insuficiente ante los casi 3 millones de jóvenes que ya cumplen con la edad suficiente para participar en los comicios del 28 de julio. Taitir Calderón nos amplía. Además de ofrecer la cifra de nuevos votantes, el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, informó que 847.999 personas cambiaron su centro de votación. No explicó si el total de nuevos inscritos corresponde únicamente a trámites hechos en Venezuela o se incluye datos del proceso en el exterior. Por su parte, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, reiteró la solicitud del movimiento estudiantil de extender por 15 días más el plazo para que los nuevos votantes y quienes deseen actualizar sus datos tengan la oportunidad de hacer el trámite en el ente comicial. Lamentablemente no tuvimos respuesta del Poder Electoral sobre la extensión, solicitud y exigencia que hicimos diferentes órganos estudiantiles y juveniles. La exigencia está clara y se mantiene. Es indispensable que el Poder Electoral extienda la jornada de inscripción y actualización de datos por lo menos 15 días más. Y el movimiento estudiantil desde el Estado de Mérida lo exige.
Jesús Mendoza también aseguró que durante el último día del plazo se vieron largas filas de personas, tanto dentro como fuera del país, para poder ejecutar su trámite ante el Consejo Nacional Electoral, pero dadas las fallas de electricidad y demoras en el sistema, esto se retrasó, quedando mucha gente sin completar el trámite. Marino Lugo Aguilar, coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicado en el caso PDVSA Cripto, falleció en custodia del Estado este miércoles 17 de abril, luego de atentar contra su propia vida. La información fue confirmada por el Ministerio Público. Lugo Aguilar, quien se desempeñó como director gerente de Mercado Nacional de PDVSA, falleció este miércoles 17 de abril de 2024. La información sobre su muerte primero fue difundida de manera extraoficial y confirmada posteriormente por el Ministerio Público. Se conoció que estaba a la espera de ser presentado ante tribunales por la presunta comisión de 6 delitos: apropiación o distracción de patrimonio público, legitimación de capitales, traición a la patria, asociación para delinquir, concierto para la celebración de contratos y evasión de procedimientos y controles o restricciones en licitaciones. El hecho despertó cuestionamientos por parte de la ONG Transparencia Venezuela, que se pregunta cuál era el centro de reclusión en el que se encontraba el coronel Lugo Aguilar, en qué fecha fue detenido y qué medidas ha implementado el Estado para garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de libertad. Recordemos que no se trata del primer fallecido que se registra en el marco de la investigación de la trama PDVSA Cripto. El 21 de abril de 2023, apenas 6 días después de su detención, murió el presidente de Cartones de Venezuela, Leóner Azuaje, caso sobre el cual la Fiscalía aún no ha informado públicamente sus conclusiones. Por otro lado, Juan Almeida Morgado fue el segundo investigado en la trama, que murió estando detenido el 16 de mayo de 2023 mientras cumplía arresto domiciliario. La presencia de miembros del Tren de Aragua en Bogotá es evidente. Solo en el primer trimestre del año se han registrado 12 asesinatos en una localidad de la capital colombiana. El comandante de la Policía Nacional, Daniel Gualdrón, atribuyó la cifra a la actuación cada vez más alarmante de este grupo criminal. José Arnaldo Mujica con el reporte. Las autoridades colombianas adelantaron acciones contra las ollas del microtráfico y los lugares donde, al parecer, tienen asentamiento las bandas criminales como el Tren de Aragua y los Satanás. Son 14 diligencias de allanamiento que estamos realizando. Por el momento llevamos 2 capturas por temas de homicidio y extorsión, 4 armas de fuego, una granada de fragmentación, munición para la misma, estupefacientes en menores cantidades, unas armas blancas que han sido incautadas en Cinto en momento de requisar a los ciudadanos que estamos en los ejercicios de entre cuadras. E igualmente elementos como medicamentos, elementos comestibles que están vencidos, que hacen daño a la ciudadanía en caso de que los consuman y todo eso. Durante este procedimiento, en donde participaron más de 500 funcionarios policiales, capturaron a alias Ismael y a alias El Maracucho, este último de nacionalidad venezolana. Hace parte también de esta megatoma integral de la operación Bogotá Camina Segura, que está el Ejército, está también la Secretaría. Son más de 500 hombres y mujeres que estamos y vamos a permanecer aquí toda la mañana en estos ejercicios de operativos, y por eso estamos dando este avance. La existencia de este grupo criminal ha sido recientemente objeto de diatribas por parte de algunos gobiernos de la región. Para algunos no existe, mientras que para otros, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, el simple hecho de negarlo es un insulto. Para conocer cómo se formó este grupo, hemos consultado al especialista Zair Mundaray. El Tren de Aragua, su expansión por todo el territorio venezolano, pero también más allá de nuestras fronteras, es precisamente la expresión, es una de las expresiones de la existencia de la Revolución Bolivariana. Es el producto de la ausencia de una política criminal seria, pero sí de una política pública de alianza con la criminalidad. Las autoridades colombianas indicaron que continuarán trabajando para erradicar bandas criminales como esta. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. El candidato presidencial panameño José Raúl Mulino, quien encabeza los sondeos para las elecciones del próximo 5 de mayo en ese país, prometió cerrar la selva del Darién a los migrantes que van rumbo a Estados Unidos. Presten mucha atención a la siguiente información. Y vamos a cerrar Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos
y espero y confío que el ACNUR de Naciones Unidas nos ayude. La frontera selvática entre Colombia y Panamá de 266 kilómetros se ha convertido en los últimos años en un corredor para migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. Más de 520.000 personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron en 2023 la inhóspita selva. Este año han hecho la travesía más de 120.000, según cifras oficiales. La frontera de Estados Unidos, en vez de Texas, se corrió a Panamá. Entonces tenemos que hacer un trabajo trilateral. Y tienen que entender que Panamá no es un país de tránsito de inmigrantes. El exministro de Seguridad de Martinelli no explicó qué medidas adoptará para cerrar el paso del Darién. Molino negó que de ganar la presidencia vaya a indultar al presidente Ricardo Martinelli, quien se asiló hace 2 meses en la Embajada de Nicaragua, para eludir la condena en su contra por blanqueo de capitales y espera un indulto para acogerse a su asilo otorgado en Tegucigalpa. Primero, yo no puedo dar indultos ante esto. Segundo, él lo que quiere es una revisión de su proceso con justicia y poder aclarar su inocencia y demostrar que todo ese juicio fue una farsa para ponerlo fuera de la carrera electoral. Según una encuesta de la firma Doxa del lunes, de cara a las elecciones del 5 de mayo, Molino lidera la intención de voto, seguido también por el opositor de centro-derecha Ricardo Lombana y el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos. Y en nuestra sección de entretenimiento, el cantante venezolano Jonathan Molly estrenó su nuevo tema titulado Shane. Y nuestro compañero Alejandro Córdoba nos cuenta de qué se trata. También nos habla sobre el contrato más reciente que firmó la mexicana Thalía y su nueva faceta como animadora. Veamos. Es importante destacar que la cantante Thalía ha cosechado éxitos desde los años 90. Sin embargo, veremos en esta nueva era su faceta como animadora en importante premiación. Desde Caracas, Venezuela, soy Alejandro Córdoba. Recuerda, somos Impacto Venezuela. El popular cantante, compositor y productor venezolano Jonathan Molly se innova con Shane tras su álbum Metamorfosis. Molly trae un pegajoso tema romántico que plasma el contraste entre el afecto genuino y las relaciones superficiales. Además, refresca la música tropical pop con Shane, su más reciente sencillo, agregó en una nota de prensa. El venezolano incorpora una combinación perfecta de elementos pop y románticos al género salsero. Quería crear una canción que profundizara en las complejidades del amor y el materialismo y nació Shane, que explora el contraste entre el afecto genuino y las relaciones superficiales impulsadas por la riqueza y los deseos superficiales, agregó Molly. Shane es una poderosa declaración sobre la dinámica moderna de las relaciones. Y la cantante mexicana Thalía está de celebración, puesto que finalmente cerró su negociación con Latin American Music Award 2024, una gala de celebración donde figurará como animadora oficial. Luego de varias reuniones y jugosas ofertas económicas que enfrentó a puerta cerrada, la artista usó sus redes sociales para pregonar esta importante hazaña que le sigue sumando puntos a favor en su larga y muy exitosa carrera artística. Thalía, a través del Mundo 2.0, dijo que ya está afinando todos los detalles para darse rico y delicioso durante la mentada ceremonia. Recordemos que Thalía pasa ya más de 50 años y se mantiene vigente a través de las redes sociales y los espectáculos. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina del día de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.